Hola, buen día. Soy el doctor Ángel Durán Pérez y el día de hoy vamos a ver la clase que tiene que ver con el inicio del contenido de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011. Ya habíamos comentado que esta reforma es un parteaguas dentro de nuestro Estado de Derecho Constitucional. Y también habíamos dicho que en los últimos 150 años no se había dado una importante reforma como esta, según varios doctrinistas estudiosos de la materia. Pero ¿por qué es tan importante y cuál es su contenido en la que finalmente nosotros creemos, o muchos de los que estudiamos la materia constitucional y específicamente en derechos humanos, por qué la consideramos tan importante? Bien, todo lo que tenía que ver con derechos humanos hasta antes de esta fecha, normalmente estaba siendo considerada en nuestro país como las garantías individuales. Y las garantías individuales no es otra cosa más que el compromiso que asumía el Estado mexicano de garantizarnos esas garantías fundamentales que se encontraban en la Constitución, específicamente del artículo 1 al 29 de nuestra Carta Magna. Aunque finalmente hemos visto que no nada más en estos 29 artículos hay derechos humanos o garantías individuales, como se le llamaba, pues están también regados en toda la Constitución General de la República. Por ejemplo, el artículo 123, que tiene que ver con el derecho al trabajo, el 127, que tiene que ver con derechos sobre la tenencia de la tierra, etcétera. Y así varios artículos de la Constitución que contienen garantías individuales. En un análisis de derecho constitucional y derecho comparado, se estableció que era mejor sustituir a estas garantías individuales por el concepto de los derechos humanos. Es decir, que el catálogo de todos los derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución era más bien denominarlos derechos humanos y que esas garantías de las que nosotros hablábamos antes pasaran a ser todos aquellos procedimientos o mecanismos procesales que le sirven al ciudadano que se ve afectado de un derecho humano que esté en la Constitución o en tratados internacionales, los pudiera hacer valer a través de esas garantías. ¿Cuáles son esas garantías? Llámese juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, juicio para la protección de los derechos civiles y políticos electorales, el juicio político, el juicio de procedencia, etc. Hay varios medios de control constitucional que realmente garantizan la protección de la dignidad humana o garantizan la protección de un derecho humano. Y de esta manera es que el primer capítulo de la Constitución General de la República ahora se le denomina de los derechos humanos. Y también como antes, los derechos humanos están regados en toda la Constitución. Por eso, ahora se empieza a enumerar una gran cantidad de estos derechos fundamentales que están en nuestra Constitución, pero a su vez, en el artículo 1 también se establece que es obligación del Estado mexicano garantizar los derechos humanos de los mexicanos y de quienes se encuentren en el territorio mexicano, esos derechos fundamentales que están en la Constitución y que también están en tratados internacionales, y que las garantías servirán, insisto, para hacerlos garantizar. Pues bien, este primer compromiso del Estado mexicano ha sido bien recibido por la doctrina constitucional mexicana y también por la doctrina internacional, porque no nada más es eso, sino que también en el mismo artículo 1 de la Carta Magna establece que todas las autoridades en el ámbito de su competencia están obligados a respetar, a garantizar, a investigar, sancionar la violación a derechos humanos. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si esta fundamentación del segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución está obligando a todas las autoridades en el ámbito de su competencia, aquí me quiero detener un poco. ¿Quiénes son todas las autoridades? ¿Qué es una autoridad para los efectos de obligación de respetar derechos humanos que están en la Constitución?
Autoridad es toda aquella institución o persona que la representa, nombrada por un mecanismo legal para representar al Estado y llevar a cabo una función pública. Esta autoridad y esta institución tiene una función específica que está en la ley. Entonces, todas las atribuciones que tenga esa autoridad está obligada a respetar los derechos humanos que están en la Constitución. ¿Cuáles? Los que de acuerdo a su función tiene que hacer respetar. Por ejemplo, un juez es una autoridad para los efectos del artículo 1 de la Constitución, un magistrado, el presidente de un tribunal de justicia, un ministro, un juez de distrito, un magistrado de colegiado, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos estos son jueces y en el ámbito de su competencia, es decir, la ley específica establece el derecho de la ciudadanía a recibir justicia del sistema judicial mexicano. Entonces, quienes lo integran están obligados a proteger el derecho de acceso a justicia, a tener tribunales autónomos, independientes, que cada vez que el ciudadano vaya a tratar de resolver un conflicto que tiene con un tercero o por el abuso de una autoridad, bueno, pues de acuerdo a la ley, esta autoridad está obligada a protegerla si es que tiene la razón. Analizar minuciosamente si no hay un abuso de autoridad que violente un derecho fundamental. Eso lo dicen las reglas básicas, las normas que establecen el funcionamiento de un sistema de justicia. Y en este caso, el concepto que establece el artículo 1 de que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, quiere decir que si los jueces, ministros y todos los operadores jurídicos están obligados a aplicar justicia, entonces su competencia es precisamente todo ese cúmulo de reglas que la obligan a garantizar los derechos humanos de acceso de justicia. Y eso es a lo que se refiere el artículo 1, párrafo 2 de la Constitución General de la República. Toda autoridad, en este caso, tiene que localizar en qué parte de la Constitución y en qué tratado internacional están los derechos humanos que de acuerdo a su función tiene que hacer respetar. Pero por otro lado, el artículo 1 ya mencionado establece que todas las autoridades no nada más están obligadas a hacer respetar el derecho humano que está en la Constitución, también todos los derechos humanos que se encuentran en tratados internacionales. Y esto es un parteaguas, porque aunque no sea el motivo de esta clase, y de que los tratados internacionales que México ha firmado tiene muchísimos años, más de 60 años, y que también nos obligaban, pero nuestro país tenía muy arraigado lo que es el legalismo. El legalismo que tanto daño nos ha hecho, sobre todo en las últimas décadas, y creemos que por eso es importante que ahora la Constitución establezca en su contenido la obligación de todas las autoridades también de hacer respetar los tratados internacionales que contengan derechos humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano. Es decir, cada una de estas autoridades de las que hemos mencionado, en el ámbito de su competencia, están obligados a respetar todos los derechos humanos que se encuentran en tratados internacionales. Entonces, dos obligaciones fundamentales. Toda autoridad en el ámbito de su competencia tiene que respetar los derechos humanos que están, por principio de cuentas, en la Constitución General de la República. Si es una autoridad estatal, los derechos humanos que están en la Constitución política de su Estado, pero también los tratados internacionales que contienen derechos humanos y que son obligatorios para nuestro país. Todas las autoridades, tanto federales como estatales, deben hacerlos respetar. Y esto es un parteaguas, como les venía diciendo desde un principio. Es por eso que el artículo 1 es muy importante en este cambio constitucional, porque obliga a todas las autoridades, obliga al Estado mexicano, que es representado por sus autoridades. Simple y sencillamente hay que ver cuáles son tus atribuciones de acuerdo a la ley y luego estudiar qué tratados internacionales, qué derechos humanos están en esos tratados y en la propia Constitución que te corresponden y estás obligado a hacerlos respetar.
Por otro lado, el mismo artículo primero establece también que hay varios principios fundamentales que tenemos que respetar como autoridades. Entre ellos el principio pro persona. ¿Y este principio qué significa? El principio pro persona significa que como autoridades estamos obligados a que, en caso de que haya una controversia entre derechos, entre lo que dice una ley y lo que dice otra, debo de hacer un juicio de ponderación, debo analizar los dos conflictos y debo de optar por el artículo, por la ley que mejor garantice proteger el derecho humano a garantizar, a proteger. Voy a dejar esta clase hasta aquí y en la próxima continuaremos el análisis de los párrafos 3º y 4º del artículo 1 de la Constitución General de la República, que es uno de los artículos más importantes que recibió el impacto de la reforma constitucional en derechos humanos y que forma la base fundamental de la protección a la dignidad humana en esta reforma de 10 de junio de 2011. Nos vemos hasta la próxima, enhorabuena y buen día.